Al morir Fox, un contemporáneo suyo escribió: "La raza de los gigantes se extingue, no quedan más que chicuelos". Pero eso valía solo para Inglaterra. En Austria surgía un nuevo gran personaje, Metternich. Metternich fue nombrado embajador en París en verano de 1806. Su nuevo cargo le permitió acercarse a Napoleón y examinar detenidamente al genio del siglo. Nacido en 1773, este príncipe afortunado en exceso pertenecía a una antigua familia de la aristocracia renana. Durante su adolescencia, el espectáculo de la revolución y sus efectos en Alemania occidental lo habían orientado en contra de ella de modo irrevocable. El príncipe de Metternich se convirtió pronto en el favorito de los salones parisinos. Afectaba el perfecto aire de un aristócrata mundano y hablaba un francés purísimo. Las damas parisienses enloquecían con el nuevo embajador. Los varones respetaban a Metternich, aunque algunos más perspicaces e inteligentes acabaron por considerarlo un personaje superficial, frívolo y desprovisto de carácter. Jorge Canning lo llamó pronto el mayor embustero de Europa y quizás de todo el mundo civilizado. Por su parte, Metternich confesaba que si su cabeza pertenecía en parte a su soberano, su corazón era solo suyo, y apenas llegó a París, al principio fingió ofrecer de buena gana este corazón a la hermana de Napoleón, esposa de Murat, la demasiado condescendiente Carolina, quien lo hallaba especialmente hechicero. De todos modos, si el corazón parecía estar preso, la cabeza quedaba libre para dedicarse a un espionaje vulgar. Metternich supo sonsacarle a la torpe Carolina muchos y preciosos informes de carácter militar y político. Además de esta agradable compañía, el austríaco halló en París los mejores maestros del maquiavelismo. Metternich fue uno de los mejores discípulos de Talleyrand y de Fouché. Derrota de Prusia. Con Napoleón no había posibilidad de compromiso alguno. Federico Guillermo III lo aprendió bien a su costa. Napoleón ofreció la devolución de Hannover a Inglaterra. Engañado, Federico Guillermo se alió con Rusia y se puso en campaña contra Napoleón. El rey de Prusia se fiaba mucho de su ejército, herencia del gran Federico II. Napoleón cayó sobre Alemania como el rayo. El 8 de octubre de 1806 invadió Sajonia. El 14 destrozó un ejército prusiano en Jena y el mismo día, Davout, uno de sus mejores mariscales, batió a otro en Austerlitz. El 27 de octubre el emperador entraba en Berlín y Prusia se desmoronaba como un castillo de naipes. ¡Qué pueblo, qué país!, exclamaba Napoleón. A los austríacos les falta energía, pero tienen honor por lo menos. Desde Berlín el emperador se dirigió al este, penetrando en los antiguos territorios polacos al encuentro de los rusos. Siguió una campaña de invierno que exigió al emperador y sus tropas esfuerzos sobrehumanos. Napoleón quería imponer su ley al continente entero y esperaba lograrlo muy pronto. Afrontó la nieve y las nieblas, los pantanos, los caminos llenos de baches, compartió las privaciones de sus soldados, padeció hambre y sed con ellos, insalubridad y falta de alojamientos convenientes. En más de una ocasión cabalgó 24 horas seguidas. Las balas llegaron a silbar en torno suyo en el cementerio desde donde dirigió la batalla de Eylau. En febrero de 1807, su ejército sufrió pérdidas espantosas y le faltó poco para perder tan sangrienta jornada. La invencibilidad del ejército francés empezaba a ser puesta en entredicho cuando, en junio de 1807, el emperador venció a los rusos en la batalla decisiva de Friedland, el marengo de la Prusia Oriental. Mis águilas se han posado junto al Niámen. El 25 de junio el emperador y el zar se entrevistaron sobre una balsa dispuesta en medio de este río. Ambos monarcas se abrazaron, y el 7 de julio de 1807 se firmaba la paz de Tilsit. El destino del continente parecía sellado para siempre. El 21 de noviembre de 1806, Napoleón, siempre gran maestro de ceremonias, hizo proclamar la Declaración de Berlín, que anunciaba los principios fundamentales de su imperio. Este texto presidiría en lo sucesivo toda la política internacional, alcanzando tanta trascendencia que el propio Napoleón iba a poder sustraerse a sus efectos. Consecuencias de la paz de Tilsit. La Declaración de Berlín instauraba el famoso bloqueo continental por el que se prohibía el comercio y las relaciones con la Gran Bretaña a todos los pueblos dependientes o aliados de Francia. Napoleón pretendía con ello asestar un golpe mortal a Inglaterra, cerrando los mercados europeos a la industria británica. En 1807, antes del aniversario del Decreto de Berlín, los industriales británicos ya solicitaban empréstitos por valor de 6 millones sobre sus mercancías no vendidas. No obstante, Napoleón quedaba prisionero de su elemental sistema. Si quería emprender la guerra económica contra Inglaterra, debía conquistar Europa entera,
Aplastada Prusia en una campaña de pocas semanas, Napoleón dominaba todo el litoral alemán hasta el Vístula. El imperio del zar debía entrar también en el bloqueo continental. Para alcanzar tal objetivo, Napoleón condujo en el invierno de 1806-1807 sus ejércitos a las nieves de Prusia Oriental y Polonia, a fin de expulsar a las tropas rusas del Báltico, pero por este motivo negociaba en el Yemen con Alejandro I. Más tarde, Napoleón confesó que las jornadas de Tilsit fueron las más felices de su vida, y con razón. Todos sus sueños parecían haberse realizado. Durante las negociaciones demostró cómo Rusia y Francia podían repartirse el mundo. Alejandro escuchó con agrado tales proposiciones. Nada lo complacía tanto como oír a los oficiales franceses y rusos llamar respectivamente a Napoleón y al zar emperador de Occidente y emperador de Oriente. El tratado firmado en Tilsit proclamaba que Rusia adhería al bloqueo continental y estipulaba entre ambos países una alianza a la vez ofensiva y defensiva, lo que motivó el ataque ruso de 1808 contra Suecia, que, por rehusar cerrar sus puertos a los ingleses, fue castigada con la pérdida de Finlandia. Prusia no fue borrada del mapa porque Alejandro, gran administrador de su hermosa reina Luisa de Mecklemburgo-Strelitz, la defendió denodadamente, pero el territorio prusiano quedó bastante amputado. Los territorios al oeste del Elba fueron incorporados al reino de Westfalia, recién creado para Jerónimo, el más joven hermano de Napoleón. Las regiones arrebatadas a Polonia en el segundo y tercer reparto del desdichado país fueron erigidas en ducado de Varsovia y ofrecidas al duque de Sajonia, elevado a la categoría de rey y vasallo de Francia, que adhirió a la Confederación del Rin, que solo duraría 7 años desde su creación por Napoleón. El bloqueo continental y sus repercusiones. En agosto de 1807, Talleyrand dimitió, disgustado por la espectacular escena de Tilsit. El diablo cojuelo no quiso ya llevar los negocios extranjeros del imperio francés. Rehusó servir a un soberano cuya actitud no era dictada por el frío cálculo y la sana razón, sino por un orgullo y una ambición verdaderamente insensatas y por consejos procedentes de imbéciles a quienes gusta escuchar. Cierto es que el cierre hermético del continente reportó graves perjuicios para Inglaterra, pero las naciones continentales también padecieron las consecuencias del bloqueo. Con Canning en asuntos exteriores y Castlereagh en guerra, el gabinete inglés pasó a la ofensiva. Sospechando que Napoleón se disponía a enviar un ultimátum a la neutral Dinamarca, mandó en 1807 una flota al Báltico, bombardeó brutalmente Copenhague, obligó al país a capitular el 7 de septiembre y se apoderó de la escuadra danesa para que no cayera en manos de Napoleón. Napoleón reaccionó entonces en Portugal, que había mantenido con Inglaterra una firme alianza durante el siglo XVIII. Para el triunfo del bloqueo era indispensable que Portugal cerrase también sus puertos a los ingleses. La Guerra de España. Napoleón, España y Portugal. Durante un lustro, 1808-1813, el más espinoso problema para Napoleón sería la península ibérica, aunque en apariencia los restantes escenarios de la política europea ostentaran mayor relieve. Hasta entonces bastante al margen de los acontecimientos que trastornaban hasta sus cimientos la sociedad del continente, los gobiernos de los pueblos español y portugués habían continuado el mismo régimen de vida de las décadas anteriores a la Revolución: despotismo ilustrado, platónicos anhelos de reforma y alguna que otra reacción aislada ante los sucesos europeos. En el mismo año cumbre de la Revolución Francesa, 1792, el ilustre conde de Aranda, ministro de Carlos IV, era sustituido en su cargo por un tal Manuel Godoy, hidalgo extremeño que ingresara en la Guardia de Corps como soldado 8 años antes y que en poco tiempo se había captado el íntimo favor de la reina María Luisa. El nuevo ministro participó en la ya mencionada Paz de Basilea, 1795. Al año siguiente, en virtud del Tratado de San Ildefonso, las fuerzas españolas lucharon ya contra Inglaterra como aliados del Directorio francés. Esta alianza acarrió no pocos perjuicios a España, empezando por el desastre naval del Cabo San Vicente, en febrero de 1797, precursor de la catástrofe de Trafalgar, 8 años más tarde. Entretanto, Godoy trató de lucirse en una guerra contra Portugal, de mayo a junio de 1801, pintoresca contienda que recibió el popular nombre de Guerra de las Naranjas. En el primer parte de guerra que Godoy dirigió a Carlos IV, dice textualmente: las tropas que atacaron al momento de oír mi voz, luego que llegué a la vanguardia, me han regalado de los jardines de Chelves 2 ramos de naranjas, que yo presento a la reina. Guerra de las Naranjas, que terminó con el compromiso por parte del gobierno portugués de cerrar sus puertos al comercio y a los navíos de Inglaterra.
El favorito Godoy, para complacer al francés, dispuso que España secundara oficialmente dicho bloqueo, y además facilitó a Napoleón un ejército de 15.000 españoles mandados por el marqués de la Romana, que ya cuidó el soberano francés de enviar lo más lejos posible a guarecer las plazas de Dinamarca. Con ello, conseguía debilitar todavía más las fuerzas militares españolas. Años después, aquellos soldados regresarían a la península para luchar precisamente contra el propio dominador de Europa. La familia de Carlos IV es el título de uno de los cuadros más expresivos de Francisco Goya, el genial pintor español de aquella época tan difícil y tan apasionada. El gran artista que antes supiera describir en forma tan maravillosa las delicadezas, exquisiteces y sensualidad de la vendimia y de la maja desnuda, volcaría después todo su horror macabro en los fusilamientos de 1808 y en los desastres de la guerra. En los años anteriores al estallido de la grandiosa lucha antinapoleónica retrató a aquella familia real a la que Elías Foré, crítico de arte, calificaría de reunión de monstruos embrutecidos por las taras acumuladas, las prácticas hipócritas y la orgía furtiva del miedo. En el centro del cuadro destacan los monarcas, Carlos IV y María Luisa de Parma. El rey, en traje de gala y cubierto de condecoraciones, la mirada vacua y bondadosa, fofo y bastante obeso, marido increíblemente consentido que se resarcía de las infidelidades de la esposa embriagándose, luchando a brazo partido con sus lacayos, bromeando de modo chocarrero con sus palafreneros, oyéndose a cazar piezas que le preparaban ante sus monteros. María Luisa fea y repulsiva hasta lo inconcebible, reflejando a la perfección lo que de ella dijo un embajador francés: la necesidad de ocultar al cabo de 30 años a los ojos del rey las irregularidades de su vida le impusieron el hábito de un profundo disimulo. No hay mujer que mienta con tanta soltura y seguridad. Por último, a la izquierda del lienzo, en actitud y aire marginales, el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, del que dijera la reina de Nápoles, su propia suegra: cabeza de enano, horrible cara, una voz que da miedo, un perfecto imbécil. El príncipe no hace nada, no lee, no escribe, no piensa, nada, nada. Sin embargo, más tarde lo llamarían el rey deseado. Los 11 restantes personajes que aparecen en el cuadro carecen de interés histórico. En cambio, falta en aquel retrato colectivo un miembro que pudiera decirse pertenecía a la familia por derecho propio, por lo menos en cuanto a su calidad de participante del tálamo real: Manuel Godoy, príncipe de la paz y favorito permanente. Desde los tiempos del conde duque de Olivares no había figurado en la corte española un privado con tanto poder y arrogancia. Con todo, resulta totalmente imposible hallar un paralelo entre el noble andaluz, ministro universal de Felipe IV, y el advenedizo extremeño, favorito de Carlos IV, como tampoco es posible establecerlo entre los dos monarcas a quienes respectivamente sirvieron. Entretanto, Manuel Godoy acumulaba cargos, prebendas y distinciones, y seguía actuando como dueño de la residencia de Aranjuez. Secretario de la reina, gentilhombre de cámara con ejercicio, regidor perpetuo de la villa de Madrid y de las ciudades de Santiago, Cádiz, Málaga y Écija, y 24 de las de Sevilla, consejero de Estado, superintendente general de Correos y Caminos, primer secretario de Estado y de Despacho, inspector y sargento mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps, capitán general de los Reales Ejércitos, almirante de España y de las Indias, con tratamiento de Alteza, caballero comendador de la Orden de Santiago, caballero Gran Cruz de la Gran Orden de Cristo y de la Religión de San Juan, caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, grande de España de primera clase, señor del Soto de Roma y del Estado de Albalá, duque de Alcudia, de Sueca y de Eboremento, príncipe de la Paz y de Bassano. Fontainebleau, un paso en falso. La vanidad de Godoy fue hábilmente explotada por Napoleón Bonaparte. El sueño que puso en juego esta vez fue la promesa de crear un nuevo reino para el ministro español, ya que una corona real era la única dignidad a la que éste no había llegado. Por supuesto, Godoy sucumbió en la emboscada que se le había tendido. A tal efecto, el 27 de octubre de 1807 se firmaba el Tratado de Fontainebleau, en virtud del cual Portugal quedaba dividido en 3 partes. La septentrional, que abarcaba desde el Miño hasta el Duero, se adjudicaría a una hija de Carlos IV, llamada María Luisa, reina de Etruria, que había sido despojada de su trono por el propio Napoleón y que se hallaba refugiada en España. La zona meridional, comprendiendo los Algarbes y el Alentejo, constituiría un reino hereditario que se destinaba a Godoy. Por último, la zona central, la más extensa, quedaba reservada a Francia. El monarca español
Carlos IV sería reconocido emperador de las Américas.